Radio en el 100.9 FM presenta Sexualidad después de los 50. Un espacio orientado para enfrentar la vida sexual en etapa adulta, conducido por la psicóloga Isidora Ardua Casanova. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sexualidad después de los 50. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ustedes están escuchando actualmente a mí, Isidora Ardua, soy psicóloga, y en esta oportunidad, en esta mañana, damos inicio al programa Sexualidad después de los 50. Vamos a tener distintos invitados e invitadas, vamos a tener testimonios, profesionales del área de la salud, ¿cierto?, que me van a acompañar, otras psicólogas, y en esta oportunidad en específico voy a estar conversando con una profesora, maestra de yoga, su nombre es Pilar, y ella tengo la fortuna, la verdad, de conocerla hace un tiempo. Digamos que partimos en el mundo de la exploración, yo desde la psicología, ella desde el yoga, desde el reiki, desde las terapias de otro enfoque, ¿cierto? Y ambas hemos ido como de alguna forma creciendo en este aspecto. Me gustaría, Pilar, entonces que nos saludes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Muy feliz de estar acá junto a ti, Isidora. Feliz de este tema, de abordarlo y de que haya muchas auditoras desde los 50 y también jóvenes que puedan escuchar y puedan ir un poco más allá de lo que nos han enseñado y empezar a experimentar y explorarse. Claro. En el cuerpo, la mente y también, ¿por qué no?, al espíritu. Claro, ahí al respecto de lo que tú dices, ¿cierto? Para comenzar, algo súper importante es, las personas jóvenes también tenemos la necesidad y también siento yo de alguna forma como la obligación, un poco como, no quiero sonar como tan imperativa, pero de interiorizarnos respecto a la sexualidad a toda edad, ¿cierto? Estamos hoy día bajo un paradigma, bajo un estereotipo de que la sexualidad como que la vive o la disfruta la persona que es joven. ¿Qué opinión te merece eso que yo te digo? ¿Crees que es así? ¿Crees que la gente lo piensa? Claro, mira, en verdad creo que sí hay una edad, desde el principio, ¿cierto? Desde la juventud. Yo siento que es desde los 15 años. Ya. Pero en verdad se puede llegar a experimentar hasta los 80, exacto, 90, 95, no sabemos hasta qué edad vamos a llegar. Pero generalmente se da un cambio y unas ganas de experimentar su propia sexualidad después de que son madres, después de los 50, después de que, ¿cierto?, llega la menopausia. Recién nos hacemos la pregunta, ¿cómo soy yo como persona sexual? ¿Cómo experimenté mi sexualidad? ¿Me siento segura de mi sexualidad? En el fondo, como al llegar a esa edad, como un poco se da un efecto espejo, como ir mirándome, como siento yo la menopausia a lo mejor como un proceso del cual me va a permitir como detenerme un poco a pensar. O sea, también existen ahí muchos tabúes respecto de la menopausia, así como la antigua creencia que espero hoy día ya la podamos estar destapando, que con la menopausia como que separa un poco el asunto, y la verdad es que es todo lo contrario, diría yo, ¿no? Claro, en realidad se complementa demasiado, porque justamente es cuando hace clic en la mente y en el corazón de cómo lo experimento. O también me ha pasado muchas veces cuando estamos en clases de yoga que digo palabras, por ejemplo, no sé, cuando nos referimos a nuestra parte de abajo, a nuestra pelvis, a soltar la pelvis, a que hay un movimiento, a muchas le cuesta soltarse. Ya. O cuando también dices nuestro mismo aparato reproductor, cuando dices vagina, por ejemplo. Claro, cómo reacciona la gente ante esas palabras que en el fondo siempre están entre líneas un poco, ¿no? Claro, y ahí se sueltan a preguntar, a hablar más del tema, y muchas veces después de la clase de yoga se quedan muchas mujeres conversando de ese tema. Exacto. Porque en realidad tienen ganas de sacarlo, de hablarlo. Claro, resuena. Claro, sí, muchas veces. ¿Tú crees que tú como profesora de yoga, conociendo a los distintos públicos a los que le has hecho esta práctica, ¿tú crees que la edad importa a la hora de explorar el cuerpo realmente? ¿Cómo lo has vivenciado cuando te ha tocado trabajar con personas mayores de 50 años? Mira, en verdad no importa a qué edad,
empecemos a explorar. Pero ha sido súper divertido y me ha gustado mucho complementarme yo también con las personas arriba de 50 años. Perfecto. Porque también puedo darle otro enfoque a las mismas terapias, al mismo yoga, pero siento que, claro, no hay una edad. Y justamente es esa edad que las mujeres nos empezamos a hacer más preguntas de nuestra sexualidad, por lo tanto... es la edad precisa. Claro, es la edad, claro. Es la edad precisa, pero también sería bonito que nos empezáramos a preguntar desde mucho antes sobre nuestra sexualidad. Exacto. Y el disfrute que tenemos de ella. Claro, nosotros siempre en este programa también espero hacer hincapié un poco a cuestionar quizás las nociones que tenemos actualmente sobre sexualidad. Partimos considerando que las personas que directamente las personas que tienen sexo son las personas jóvenes, ¿cierto? Caemos muchas veces en ese estereotipo, en ese error. Y también en la educación formal, ¿cierto? Se nos enseña a partir de únicamente la anticoncepción, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, pero poco se habla del placer, de la exploración, del disfrute, del consentimiento, de la reciprocidad. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que beneficia a las personas la práctica del yoga para abrirse a estos nuevos conceptos? Mira, justo lo tengo anotadito acá, que de hecho es algo a lo que yo quería abordar, que justamente es también, justo a esta edad empiezan las enfermedades. Y una de las cosas que enseña el yoga y también otras terapias que van más, por ejemplo, con los círculos de mujeres, etcétera, uno de ellos es no moverse, el otro es no generar sonido y el otro es no respirar conscientemente. Por lo tanto, es muy necesario empezar a movernos. Activarse un poco. Activarse, claro. Empezar a mover, como te decía yo, la pelvis, que es una zona que rechazamos mucho durante mucho tiempo. Entonces, empezar a mover la cadera de manera circular, empezar a exhalar por la boca diciendo la letra A, como una respiración orgásmica. Y también, a la vez de estar diciendo esta letra A, estoy generando sonido y estoy exhalando. Por lo tanto, estoy complementando esas 3 condiciones que me pueden generar alguna enfermedad. Entonces, es importante moverse, es importante respirar conscientemente y es muy, muy importante generar sonido, que muchas veces nos da vergüenza generar sonido o hacer cositas, hacer ruidos, pero es súper importante porque también en nuestro interior está ese espíritu animal, que la mujer también lo tiene como muy apagado, pero es muy importante, porque al final somos mamíferas, así que... Totalmente, ¿no? Nos encontramos ahí, tenemos varias cosas en común, ¿cierto?, con nuestras hermanas mamíferas. Es muy interesante lo que tú nos cuentas, ¿cierto?, esto de hacer sonido. Mucho se habla desde la psicología, ¿cierto?, más desde mi área de la... Lo puedo enlazar, ¿cierto?, un poco de la invisibilización, hacer invisible ciertos temas, que ciertos temas no se conversen. Actualmente me ha tocado desde mi profesión, ¿cierto?, desde mi vereda, observar que las parejas muchas veces tienen relaciones sexuales de forma mecánica, no se habla de qué te parece esta práctica, quizá la persona siente temor de proponer, o quizá la persona ya desde cierta edad en adelante le da vergüenza tocar estos temas también. La vergüenza también implica como cortar el sonido. Por eso me parece que esta práctica igual es interesante en el sentido de permitirme emitir un sonido, permitirme por mi parte también desde la invisibilización, visibilizar, hacer visible, es decir, nombrar, nominar lo que siento, nominar mis partes del cuerpo. Creo que es súper relevante lo que tú me cuentas. Respecto a las enfermedades también, ¿cierto? Cómo eso va quizás mermando mi sexualidad, el no sentirme quizás tan bien conmigo misma. En ese sentido me surge una pregunta ya desde la salud, pero la salud mental. ¿Tú crees que la autoexploración mejora la autoestima de las personas? Claramente, ¿sí? Porque dentro del mismo yoga, para seguir abordándolo dentro del tema, muchas veces, ¿cierto?, cuando se genera esta juventud, porque al generar movimiento siempre se habla de una juventud de la columna vertebral. Bien, por lo tanto, te genera una confianza desde ti hacia el resto. Porque te sientes con más movimiento, que puedes ir a un lugar y sientes que, por ejemplo, tienes más flexibilidad, y el hecho de tener flexibilidad en el cuerpo me da flexibilidad en mi mente y en mi corazón.
Claro. Por lo tanto, sí se genera una autoconfianza muy bonita. Claro. Sea hombre o mujer, pero sobre todo en las mujeres. También quiero recalcar, yo también, bueno, he tenido la fortuna de practicar yoga con Pilar, ¿cierto? Y en esa instancia hay varias cosas que me gustaría que las personas que nos están escuchando a lo mejor no se han familiarizado con el yoga todavía. El yoga es una práctica que se recomienda mucho para la ansiedad. Hoy día, desde la medicina, el yoga es lo que, yo creo, lo que está más en boga y que se recomienda. Conocemos de muchos consultorios ahí, colegas que trabajan como codo a codo con las maestras de yoga, con las profesoras de yoga. Y en ese sentido yo tuve la fortuna de practicar yoga con Pilar y también con una persona mayor de 50 años, ya entrando a los 50. Y es interesante porque el yoga, me gustaría también que me complementes después, el yoga invita a realizar las posturas, las prácticas sin mirar al otro. Eso fue algo que me llamó mucho la atención cuando lo practiqué. En el fondo, que tu parámetro seas tú mismo y tu propia sensación, más que, tengo que lograr esta postura porque aquí está en la foto y la maestra lo está haciendo tal cual, sino como darle paso a que tu cuerpo también se acomode. ¿Cómo lo has vivido con personas sobre 50 años? Claro. Siempre cuando me tocan personas de una cierta edad hacia arriba, es lo primero que digo, en verdad. Porque siempre están enfocados en hacer o realizar lo mismo que está haciendo el de al lado. Claro. El modelo educativo también nos empuja a eso, como Exacto. un poco, vamos a tener que cumplir esta meta, esta tarea, darle como el check. Claro, pero entonces al final le dice a la persona que intente enfocarse en su ejercicio, en su respiración, en su movimiento. Y ha sido... Es súper bonito el hecho de que las personas digan ya, me voy a concentrar en mí, voy a hacer el movimiento o la postura como me salga, porque al final tampoco hay que forzar el cuerpo. Claro, claro. Pero intentan forzar el cuerpo, pero ahí también hay que hablar de un autocuidado, de un respeto hacia el cuerpo y de no generar al final una exigencia. Uh-huh. Que eso no es lo que buscan las posturas de yoga, en verdad, sino que claro, el conocimiento, la autoexploración. Eso es lo que también invita el yoga. Pasar un poco, entiendo yo, como no rechazando el pensar, pero un poco transitando del solo pensar al pensar y al sentir, al sentir el cuerpo, a la propiocepción, un poco a estos son mis manos. Y de repente, yo que tuve la fortuna de practicar yoga, uno se encuentra con partes de su cuerpo de ciertos ángulos que no lo había visto antes, ¿cierto? Y es una práctica de cuerpo que se realiza para uno mismo. En general, y me da un poco de pena decirlo, las personas se exploran el cuerpo desnudo cuando están con un otro, necesariamente. Me gustaría que no fuese siempre así, o sea, que yo pudiese mirar mis deditos de los pies, ¿cierto? Mis pantorrillas, quizás mis rollitos, mi espalda, sentir cómo truenan los hombros, y que esa práctica se haga para mí misma, conmigo misma, y también, ¿por qué no?, que los hombres lo comiencen a practicar. Creo que el yoga también de repente se asocia a lo femenino, y lo hablábamos antes de empezar el programa con Pilar, que es interesante cómo existe de repente un estereotipo en torno al yoga de que va a ser como cierta influencer, ¿cierto? Como una mujer joven, ágil, con unas súper rigias calzas, con un equipo de yoga o con músculo, flaca, qué sé yo. Y no, pues todo lo contrario. Cuando yo lo practiqué con Pilar me di cuenta de todo lo contrario, ¿no? Sí, en verdad, todas las personas lo pueden hacer, sea un cuerpo distinto, personas que también quizá tienen alguna discapacidad. También. Todos lo pueden hacer, bien, pero siempre, claro, con respeto, con amor hacia el cuerpo. Y esto de cómo llevar del pensar al sentir, uh-huh. Es muy bonito como tú lo planteas, porque nuestra mente siempre está pensando. Claro. Siempre estamos pensando o en el pasado o en el futuro. El yoga al final, como te invita al presente, al principio tienes que inhalar, exhalar, hacer una iniciación antes de practicar las posturas. Entonces te trae al presente, y al estar en el presente te trae al sentir de inmediato. Claro. Entonces ahí empiezas a ver partes de tu cuerpo quizás nunca miras, o a sentir en el pasto en el que estás, o a sentir en el mat de yoga, uh-huh. con más facilidad contigo mismo o contigo claro. misma. Entonces, al estar en el momento presente te trae el sentir. Y también es muy bonito como traes el hecho de lo masculino y lo femenino.
Eso es súper interesante. Sí. Siempre desde la práctica de yoga me gustaría que Pilar nos cuente, ¿cierto? Esto de la energía masculina y la energía femenina. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Mira, todo el yoga en verdad se enfoca en lo femenino y lo masculino. Nuestra parte del cuerpo también, lo de la parte derecha es la masculina, el sol, lo más rígido. Y la parte izquierda es la femenina, que ahí también tenemos la luna, tenemos la parte más flexible, y entonces la vamos complementando. La rigidez, el razonamiento, con la flexibilidad y los sentimientos. Se entrelazan. Y así también es como el yin-yang. Necesitamos siempre que haya una unión. Por eso el yoga siempre llama a la unión y no a la separación. Exacto. De solo ser masculino o solo ser femenino. Exacto, como que la persona es una integración como de ambas energías en el fondo. Claro. Yo como mujer tengo energía masculina, en ese sentido me puedo quizás proponer explorar también esa energía masculina y cómo me hace sentir eso. Claro, es que también muchas veces que se da en el yoga es como, oye, profe, ¿sabes que tengo la parte de mi cuerpo más tensa o más rígida? O me duele mucho la escápula derecha. Ahí te das cuenta que tiene quizás un problema o un desequilibrio en su parte masculina. O puede ser al contrario, que es en la parte femenina. Entonces, ahí también va abordando la salud en cuanto a lo femenino masculino, pero siempre sería bueno mantenerlo en equilibrio, aunque es súper difícil en esta sociedad al final. O quiero mostrarme muy masculina o muy femenina. Claro. Porque al final quiero que el resto tenga una imagen de mí. Pero si me complemento con las dos, puedo ir como bailando, como con esta danza de polaridades. Claro. E ir uniéndolas al final, como danzando entre ellas, a veces siendo más femenina, a veces siendo más masculina, pero al final ambas se complementan siempre. Claro, eso que tú me nombrabas, ¿cierto? Como de lo social. Interesante, por ejemplo, planteárselo a un hombre, me lo imagino, ¿no? Un hombre que tenga más de 50 años, decirle como, mira, dentro de ti a lo mejor también hay una energía femenina y cuánto tabú sería un poco hablar de esto. A lo mejor, no sé, quizás no, me llevaría una sorpresa, pero digo, claro, el rol de género, socialmente hablando, nos da una guía de actuar súper rígida. Como también sería interesante la sexualidad poder ir destapando también esto, ¿no? Cómo poder transitar de la práctica de yoga quizás a otras esferas de mi vida. Cómo yo me puedo despertar un día a lo mejor sentirme más masculina y disfrutar también esa expresión de género. Porque claro, claramente la sociedad todo el día nos está diciendo como un poco cómo actuar, qué es lo correcto actuar. Y ahí nos vamos también como coartando de la expresión máxima de nosotros, de todas las partes que nos conforman un poco. Sí, claro, de hecho, ahora que tú estás hablando de eso, me acordé de una imagen que tengo. Estuve haciendo clase en la Municipalidad de Santa María. Entonces es un grupo amplio, que van de personas desde 20 años hasta 75 años. Ah, interesante, todas las Claro. edades. Y también habían hombres. Entonces cuando yo hablaba de lo femenino y decía suelta tu pelvis, mueve tu cuerpo, y como era un movimiento más femenino, quedaba mirando así como a todos lados, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y al final se terminaban soltando y lo terminaban haciendo igual. Ya, lo hacían, lo lograste como... Ya, lo lograste como un poco jugar con eso y ellos se lograron soltar. Claro, sí, se soltaron harto y fue súper bonito porque claramente como estábamos en esto de lo femenino y lo masculino, lo empezaron a integrar súper bonito. Y eso, lo integraron. Me parece. Oye, me gustaría invitar a las personas... Tenemos consultas ya. Que nos están escuchando. Me gustaría... Espera, voy a terminar la idea. Invitar a las personas que nos consulten a través del WhatsApp. Más 569-8380-7177. Que nos cuenten, nos pregunten abiertamente cualquier tipo de duda, y como ya tenemos preguntas, me cuentan, las podemos responder. Adelante. Tengo una consulta que nos hace María Teresa, nos dice: tengo 59 años, mi cuerpo ya no es el mismo, pero no lo puedo asumir, me cuesta mucho mantener relaciones sexuales precisamente porque estoy lejos de la figura que tuve a los 40. Interesante.
Interesante porque también hace una distinción entre cómo yo era a los 40 y cómo soy ahora. Y digámoslo, o sea, hace poquito rato que estuvo en los 40 y ya se siente completamente ajena a esa persona, a ese ideario de cómo debiese estar tu cuerpo. Nos cuenta que le cuesta mantener relaciones sexuales por un tema de quizás de aceptación de su propia imagen. ¿Cómo crees tú que el yoga podría ayudarle a esta persona a superar o a gestionar esta incomodidad que le causa a su propio cuerpo? Yo creo que de lo mismo que estábamos hablando recién, aceptar que hay un masculino y un femenino dentro de mí y empezar a mirarme con amor desde lo femenino y con amor desde lo masculino. Porque al final, muchas veces nosotros tenemos una referencia de nuestra imagen y a veces decimos, no, yo creo que las personas me ven de esta manera. Ya, claro, yo lo pensaba el otro día, lo conversaba también en terapia, como en el fondo estoy tratando de complacer a un público que soy yo misma en ese público, que en el fondo yo sé lo que yo pienso que el otro piensa de mí, estoy como mentalizándome, como poniéndome en el lugar de lo que los otros van a pensar de mi propio cuerpo. Exacto, pero muchas veces las personas en verdad tienen otra percepción de nosotros que no solamente es física, sino que también cómo yo soy capaz de comunicarme, cómo soy capaz de moverme, de explicar, de mover las manos quizás, de mirar a los ojos. No solamente nos enfoquemos en lo físico, sino que como nos estamos invitando a la autoexploración, ver cómo está mi comunicación. Que exacto. No sé, quizás si quiero comunicar algo distinto, me he visto distinto. Si quiero comunicar más sensualidad, me muevo más al momento de estar comunicando algo a la persona, no sé, con la que tengo una cita, pero no tener miedo al qué va a pensar el otro de mí. Claro, no estar como constantemente, en psicología se llama como mentalizando, como yo siendo el ente que está como dentro de su cabeza leyéndole las intenciones, los pensamientos. Claro. Yo por mi parte a esta persona le recomendaría partir primero que todo trabajando consigo misma y para sí misma. Creo importante que, y esto es un tema que también es un poco tabú, ¿cierto? Hablar de la masturbación, hablar de la autoexploración en el cuerpo femenino, ¿cierto? Porque, bueno, en el público masculino igual se da como hablar de la masturbación es como un poco más común desde que son chiquititos, ¿cierto? Igual desde una visión bien quizás superflua, no creo que tenga como una visión muy espiritual, socialmente hablando, pero en este caso particular creo que sería interesante que esta mujer probar explorar, digamos, su sexualidad primero consigo misma, mirándose en un espejo, mirando partes de su cuerpo que escapen de las partes que la sociedad nos obliga un poco a mirar. O sea, saliendo un poco, por ejemplo, de la guata, de la espalda, de los rollitos, de las piernas, de la celulitis, de la estría, que es lo que a todas nos toca directamente el no cumplir con un canon. Y creo que sería relevante que se pudiese mirar a sí misma de una forma más respetuosa frente al espejo, digámoslo así, y empezar a explorarse otras partes, los hombros, los ojos, las cejas, los pómulos, los dedos, los pies, y a sentir ese tacto también. Sí. Tenemos más consultas y acotaciones. Dice que bien que hablen de sexualidad en inclusión, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos a disfrutar en todas las instancias para descubrir nuestro cuerpo. La autoexploración es un tema tan tabú para las mujeres, debería hablarse mucho sobre eso. Conocer nuestros cuerpos, tanto internos como externos, es un acto de amor, creo yo, dice una auditora. Y hay una persona que nos pregunta respecto de los ambientes para generar una buena vida sexual. Dice, hoy día tengo un matrimonio de más de 30 años, pero nos cuesta mucho mantener una vida sexual, entre comillas, dice, normal, porque hay muchos alicientes que nos distraen de la relación sexual. ¿Qué recomendarían ustedes? La casa es bastante pequeña, hay nietos y eso nos complica sobremanera. Es lo que están consultando al WhatsApp más 569-8380-7177 nuestros auditores y auditoras. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Interesante, primero que todo agradecer a la persona que nos
nos motivó, ¿cierto?, a través de su agradecimiento. Importante también que se sientan partícipes de esta conversación, o sea, que nos puedan ir reflejando cómo se van sintiendo al escuchar estos temas. Por otra parte, la pregunta que nos hace la otra auditora, bueno, ignoro si era la o el auditor, pero esta persona nos comenta una cosa súper real, ¿cierto?, que tiene que ver con los contextos sociales, psicosociales en los que nos desenvolvemos. Las personas estamos inmersas en sistemas, en contextos, en situaciones. Interesante también cómo inserta en su pregunta la existencia de los nietos, una familia ya, una composición más grande, una familia bastante grande en un espacio reducido. Es interesante cómo ellos pueden gestionar. Yo invitaría quizás a deconstruir un poco, a repensar la forma en que manteníamos como pareja, digamos ellos dos, las relaciones sexuales antes de que existiera esta modificación familiar. A lo mejor, voy a poner una caricatura, un ejemplo, ¿no? A lo mejor se hacía todos los viernes, a lo mejor se hacía después de tomarse un trago, a lo mejor se hacía los sábados, o a lo mejor no, los días lunes antes de irse al trabajo, ¿cierto? Yo invitaría a lo mejor a dejar la expectativa de lo que hacíamos antes e invitar a la persona a generar unas nuevas instancias desde la imaginación un poco, para abrir puertas y pensar, pucha, a lo mejor no va a ser todos los viernes, a lo mejor no va a ser los lunes antes de irse al trabajo, qué sé yo, dependiendo de los turnos de las personas, y tratar de buscar otras formas, separándonos de cómo lo hacíamos antes de que esta composición familiar cambiara. Eso en primera instancia. En segundo, creo importante acoger, ¿cierto? Yo creo que mucha gente que nos escucha hoy día, desde personas jóvenes que no pueden vivir su sexualidad por un tema de espacio, hasta personas mayores, se ven coartados por una cosa ya contextual, netamente contextual. Entonces, qué interesante también ponerlo sobre la mesa y decir, mira, ¿sabes qué? Nuestra dificultad no tiene que ver como tanto con nosotros, sino con una cosa ya de espacio, de entorno. Claro, factores externos. ¿Cómo también nos impacta? ¿Cómo crees tú que a una pareja, Pili, podría ayudarle el practicar yoga? Me refiero a directamente como pareja, para mejorar su vínculo, su relación sexual. Mira, el otro día estaba mirando un ejercicio de una mujer que sigo que también hace terapias sexuales. Y la sexualidad, a veces tenemos un mal concepto de sexualidad. No es solamente tener sexo. Exacto. Sino que sexualidad ya lo estoy haciendo cuando acaricio a la persona, cuando me doy el tiempo de mirar a los ojos, de tener una respiración profunda con la otra persona, que por ejemplo ahí entramos ya a una palabra que si quieren los auditores los pueden escuchar, que es el tantra. Tantra. ¿Ya? El tantra al final lo que te puede desenvolver, y que yo lo pongo para que lo puedan explorar con su pareja, es acariciarse, estar mucho rato quizás haciéndose masajes, pero ambos, no solo la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer, hacerse cariño en el pelo. ¿En qué momento dejé de mirar a los ojos y de darme un tiempo con mi pareja? Exacto. O quizás decir, ya voy a sacar de mi mente un poco mi edad y voy a hacer quizás lo que en algún momento en mi juventud me hubiese gustado hacer, y ahora que tengo auto lo voy a hacer. Claro, escaparme al cerro exacto. Con una botella de vino y 2 copas, no sé, hago algo para picar y me voy a mirar la estrella. Cosas tan simples de darme el tiempo y decir, ya sabes que hoy día vamos a salir. ¿A dónde? No sé, una sorpresa, y se van a mirar la estrella. O simplemente se van por una tarde a la playa a mirar la puesta de sol. Exacto. Pero eso ya es sexualidad. Y una qué interesante, interesante lo que tú me cuentas, cuando desde la juventud, ¿cierto? Uno tiene ciertas trancas de espacio, así como, pucha, es que no, si yo tuviera auto, si viviera solo, qué sé yo. Claro. Y después cuando uno grande tiene esa herramienta, pero como que se le olvida esa necesidad de su yo del pasado un poco. Exacto. Porque también, y desde la psicología se habla mucho, se sistematiza la forma en que uno mantiene, o sea, la forma en que uno explora su sexualidad en general, y en específico la forma en que uno mantiene relaciones sexuales. Se habla mucho también en psicología sobre uno de los temas como más relevantes, quizás más tabú, y de los que más yo pude recepcionar sobre la disfunción eréctil, ¿cierto? Cómo también esa sistematización del acto sexual, lo que habla Pili, como no salir de la rutina un poco, nos lleva a una ansiedad, nos anticipa una ansiedad, porque claro, estoy tan acostumbrado a que paso 1, paso 2, paso 3, tal, que cuando se vuelve a repetir ese ciclo de hechos que llevo haciendo toda la vida,
Y algo, qué sé yo, la ansiedad se empieza a aumentar porque sé que probablemente no va a funcionar, no me va a resultar esto. Estamos centrando todo el acto sexual en el coito y eso va a detonar una ansiedad importante y eso implica que cada vez que se repita este evento, que vuelvan a intentar tener relaciones sexuales, las personas se les vuelva a disparar esta ansiedad y se vuelve a frustrar el encuentro, ¿cierto? A frustrar, entre comillas, si consideramos que un encuentro exitoso vendría siendo el coito, porque obviamente en una sociedad coitocentrista, ¿cierto? Lo más importante pareciera ser en una relación heterosexual la penetración, ¿cierto? La noción que tenemos de lo que es el sexo, cuando el sexo, como decía Pilar, es mucho más. Desde el Tantra tenemos mucho que aprender en eso, ¿no? Somos personas muy novatas todavía para poder... Claro, hace falta más información y también querer estudiarse más, querer abarcar otras cosas y salirse un poco del contexto en el que estamos, atreverse un poco más a vivir. Exacto. Al final, por eso invito a que lean un poco del Tantra. Pueden encontrar mucha información, porque también existe este sexo tántrico, pero a veces se le da una mala connotación. Pero si abordamos en buenos libros, o por ejemplo también en las mismas páginas de yoga, ahí van a encontrar una información que... De hecho, el sexo tántrico se necesitan como mínimo 5 horas. Increíble. Porque no se lleva, claro, no se lleva una penetración inmediata. Claro. No hay como una regla que seguir, sino que primero empiezo a acariciar, quizás hacemos unos masajes, quizás nos metemos, no sé, a la ducha, tenemos una ducha de agua caliente, después una ducha de agua fría, después quizás ni siquiera es necesaria una penetración en el sexo tántrico. Y quizás los auditores dirán como, oye, pero qué tirado las mechas, cómo vamos a estar, qué sé yo, tanto rato, si lo pensaran, ¿cierto? Porque todavía tenemos en nuestro chip que la relación sexual se basa en el acto mismo de la penetración. Pero por otra parte no me parece tan extraño como persona que está interiorizándose en estos temas, porque yo creo que el encuentro sexual comienza desde que nos sentamos a cenar, o sea, a mirarnos, a escucharnos, de que nos damos un tiempo. Nos señalan que tenemos preguntas, comentarios en WhatsApp. Así es, el más 569-8380-7177 está disponible para que usted se contacte. Dice, la sexualidad es maravillosa, no solo para tener hijos, sino para disfrutar durante toda la vida. Otra persona dice que rico el tema, que agradable escuchar que hablen de esto. Una persona nos dice, mi experiencia personal, más bien dicho, la de nuestro matrimonio, nuestra pareja, dice, es que después de que se fueron los hijos, volvimos a redescubrirnos sexualmente y hoy día, ya bordeando los 60 y algo, estamos plenamente satisfechos con la actividad sexual. Solamente hay que atreverse, dice un auditor, al, repito, más 569-8380-7177. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Qué importante, quedé como con una sensación de cuerpo como bien activada, como que pienso... Chuta, qué relevante el testimonio que nos entrega. Bueno, primero que todo agradecer los comentarios y acoger el testimonio que nos cuenta esta persona, ¿cierto? Mayor de 60 años que redescubre su matrimonio a través de la sexualidad, empieza a este camino de la exploración, ¿cierto? Qué importante, qué gratificante escucharlo. Creo que se puede lograr y que también hay que disfrutar todas las etapas. O sea, como decíamos recién, cuando uno es joven se encuentra con un montón de dificultades, que los niños, que no tengo espacio, que no tengo plata, qué sé yo, un montón de cosas. Claro. Y después cuando ya somos más grandes como que nos olvidamos de esas ganas que teníamos cuando éramos jóvenes y que ya no tenemos esas mismas dificultades de tiempo-espacio. Es súper interesante lo que nos comenta. No, claro, y también el hecho del amor propio que nos separa de nuestro amor propio, de nuestra exploración, es que nos empezamos a concentrar mucho en nuestra familia, después nos empezamos a concentrar en los nietos, en los sobrinos, pero al final, ¿en qué momento me enfoco en mí? ¿En qué momento me miro a mí? ¿En qué momento me digo qué necesito, qué quiero? ¿Qué persona soy o en qué me convertí? ¿Estoy haciendo lo que en algún momento dije lo que iba a hacer? Exacto. Y eso también tiene que ver mucho con la sexualidad, porque el hecho de dejarme de lado a mí, no sé, por ejemplo, ya, tengo a mis hijos tuvieron nietos, y estos nietos siempre vienen,
y por un tabú, a veces por una vergüenza, no, en verdad no quiero que me vean dándole besos a mi marido, también, ¿cierto? O no quiero que me vean abrazándome. En verdad es súper sano y súper bonito que los niños y niñas vean el amor, que no sientan vergüenza de que vean adultos sintiendo amor, demostrándose el cariño, ¿cierto? Porque muchas veces hay un tipo de vergüenza en los adultos de no demostrar cosas a los niños. Pero en verdad también estamos haciendo más fríos a los niños al no demostrar afectos. Claro. Y pasa también con, no solamente, interesante lo que nos cuenta Pilar, pero no solamente pasa con las muestras de afecto, sino ya si nos metemos en emociones quizás un poco más complejas de entender, como la tristeza, la melancolía, la penita, ¿cierto? Como que a veces da la impresión que a medida que más vamos creciendo, como que nos vamos endureciendo, ¿cierto? Y nos ponemos duros ante ese reconocimiento emocional. Y yo creo que la autoestima, para potenciar, para mejorar mi autoestima, debo partir de la aceptación de todas mis aristas. No solamente de este yo sexual, sensual, mujer que un día, viernes, sábado, digamos, está con toda su ala abierta ahí, sino también de mis otros momentos, sino también de mi otra energía masculina, femenina, como hablábamos recién. Súper interesante hablar también de cómo vamos a aceptar aquellos aspectos de nosotros y nosotras mismas que no nos causan tanta comodidad. ¿Cómo voy a gestionar mi tristeza? ¿Cómo voy a gestionar mi rabia? Nos cuesta un montón empatizar cuando un otro tiene rabia, por ejemplo, nos ofendemos cuando alguien siente rabia por alguna situación externa. Es importante trabajar en el reconocimiento emocional propio para poder trabajar en mejorar nuestra autoestima y, como decía recién Pilar, importante el hecho de dedicar tiempo para mí, dejar de mirar la soledad como el fracaso de mi relación de pareja en el caso del divorcio, sino como una nueva oportunidad para reencontrarme, para dedicarme a hacer las metas y ponernos desafíos. ¿Sabes qué? Me voy a leer este libro porque yo nunca leo. Claro. Y una vez que lo vamos cumpliendo, chuta, mi autoeficacia, qué rico que lo pude lograr, qué rico que sí fui al yoga, ¿cachai? Como qué rico que me propuse algo y lo pude empezar a hacer, y vaya cómo mejora la autoestima cuando uno se activa y deja ese rol pasivo y comienza a jugar un rol más activo de nuestra propia vida, en donde tomamos decisiones por nosotros mismos, dejamos de sentir que la soledad es un fracaso y empezamos a mirar como una oportunidad para la autoexploración, para el conocimiento, para el cuerpo, para disfrutar, desde un café, aunque suene muy cliché en adelante. Es interesante también que las personas divorciadas se sientan o separadas, viudas, no sé, las situaciones que sean, se sientan en libertad de poder también hablar de sexualidad y decir como, no, mira, voy a tener una cita, por ejemplo. Sería súper controversial en algunas familias decir eso siendo mamá, que sigue estando separada teniendo 50 años. Cuando yo lo veo como algo totalmente posible, normal, esperable, qué rico, ¿no? Sí, en verdad, claro, está la invitación de que lo sigan haciendo, porque a veces las mujeres nos encasillamos mucho, porque en verdad siempre nos han encasillado en un estereotipo. Claro. Pero al final también los hombres tienen este problema, que también quieren tener una cita, que también quieren experimentar, que también quieren al final tener esta exploración y autoexploración. Exacto. Por tanto, sería bonito que la mujer diga, sí, sabes que me voy a atrever, y posiblemente la otra persona esté en la misma para que yo. Exacto, ir como estamos en la misma ciclo vital, en la misma situación vital, a lo mejor el otro también lleva sus complejos, sus temas de autoestima, qué sé yo, pero estamos los dos bailando aquí, entonces disfrutemos el momento. Claro, como que ya no sé a qué vine, pero vine, así que solo dejarme llevar por la situación y el momento presente. Nos cuentan que tenemos otras consultas. Así es, dice, es bueno que los hijos entiendan que los padres tienen intimidad. Cerrar la puerta para que ellos entiendan que deben respetar los espacios. Pero ¿cómo se puede explicar esto a los hijos? Es lo que pregunta una auditora. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Yo quiero responder a esto, primero que todo haciendo... problematizando o poniendo en cuestión también nuestro rol como hijos muchas veces. Los hijos no debemos ser jueces de los padres, ¿ya? Y también creo que en este caso esos hijos están bajo el estereotipo de que las personas mayores no mantienen sexualidad, no tienen sexo.
o son casi personas asexuadas, como que porque estamos tan ceñidos a un rol reproductivo de la sexualidad y nos los enseñan en el colegio, naces, creces, te reproduces y mueres como un solo objetivo. se puede como en una edad nomás. Claro, entonces ya como que existe esta noción y yo creo que como hijos también es importante replantearnos esa noción en primer momento. En segundo, creo que cuando uno fija un límite y las personas del exterior se enojan es porque esas personas estaban gozando de que nosotros no tuviésemos ningún límite. Es importante como personas pongamos nuestros propios límites. Si los hijos son grandes, estoy suponiéndolo, ¿no? Pero si los hijos son grandes ya están en condiciones de entender que las otras personas tienen límites personales para vivir su propia vida y nosotros como personas jóvenes nos gusta mucho sentirnos muy acogidos por los mayores, así como, pucha, es que a mí no me enseñaron sexualidad, pucha, es que mis papás no me hicieron esto, es que mi mamá... Pero vaya, cuando nos toca a nosotros empatizar con un otro, como también nos volvemos más retrógrados, incluso claro, más conservadores que los mismos adultos a la hora de hablar de estas cosas. Cuando debiese ser algo completamente natural y que a mí me gustaría que me escuchen y a mí me gustaría que me entiendan. Muchas veces los adolescentes, no, es que yo quiero estar con mi pololo en la pieza, ¿cierto? Pero cuando me doy cuenta de que mis papás cierran la puerta de la pieza con llave, ¿cómo reacciono? ¿Cómo soy yo también quizás más conservador que mis propios padres? O cómo muchas veces los hijos más jóvenes reaccionan ante la mamá divorciada, el papá divorciado que va a tener una cita. ¿Y quién es esa mujer? ¿Y por qué vas a ir? Entonces, es importante trabajar con los límites. Importante saber que como padres tengo límites y que los roles dentro de las familias no son solo padre e hijo, sino esposo esposa, hermano hermana, hijo padre, madre hijo, y de esa forma es interesante la puesta de límite, ¿cierto? Me gustaría, siento que quedé como de alguna forma con muchas ganas de seguir conversando en los otros programas. Estoy completamente agradecida de la compañía de Pilar, creo que hemos aprendido muchas cosas hoy día y me gustaría saber qué sensación te llevas del programa, qué te pareció esta instancia. Mira, al principio, como te decía, estaba súper nerviosa, pero en verdad me encantó hablar de estos temas, me encantó que las personas también se hagan parte del tema. Me voy muy feliz, con el corazón muy lleno y también con muchas ganas de seguir escuchándote o de seguir en una invitación. Exacto. Y claro, qué bonito como pones el tema de los límites. Es súper importante. Y también el tema de la comunicación. Sí. Siento que las generaciones, así como ponerte un ejemplo súper rápido, no sé, mi abuelita no era mucho de expresar la sexualidad. Por lo tanto, quizás mi mamá tampoco era una persona que comunicaba mucho la sexualidad. Claro. Y yo tengo esos vestigios también, porque yo no voy a ser un ente totalmente aislado de las creencias de mis antepasados de alguna forma. Exacto. Entonces también va ahí el tema de la comunicación. Cómo yo también explico la sexualidad a mis hijos, de qué edad empecé a aplicar la sexualidad. Exacto. Y eso ya es un límite en donde quizás si yo quiero cerrar la puerta con llave, va a entender súper bien mi límite y mi comunicación. Claro, interesante, me gustaría abordarlo en los otros programas, qué significa la puerta con llave dentro de la casa, ¿cierto? La psicología lo podemos conversar muy bien, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la soledad, es sumamente importante y en este sentido creo que tenemos mucho que conversar. Me gustaría que siguieran sintonizando, les hago la invitación, sintonizar el programa, se va a realizar los días lunes a las 11 de la mañana. Y para que sigan ahí enviándonos sus dudas, muy gratificante que se lleve a cabo un diálogo y voy a invitar a los auditores y a las auditoras a ser entes transformadores de su entorno, a empezar a explorar. No hay nada más bonito que la revolución de los afectos. Hoy día creo que hablamos mucho de revolución, de estallido, de revuelta, pero en la revolución de los afectos tenemos muchas cosas pendientes. Creo que es momento de revolucionar la sexualidad, de revolucionar los afectos y de empezar a ser un ente transformador, en poner límites como una forma de autoamor para mí mismo, decir, exacto, oye, hasta aquí llego tú, yo, aquí empiezas tú, aquí empiezo yo, y súper interesante. Así que nos despedimos de este programa. Espero que les haya sido grato escuchar, que se hayan llevado algo tanto como me llevo yo. Me siento súper cómoda en este espacio. Así que nos escuchamos y nos estamos viendo con otros invitados el próximo lunes. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Preludio Radio en el 100.9 FM presentó Sexualidad después de los 50.
Un espacio orientado para enfrentar la vida sexual en etapa adulta, conducido por la psicóloga Isidora Ardoá Casanova. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sexualidad después de los 50.